Muy buenos días. Buenos Tengan días. todos y cada uno de los presentes para dar inicio a esta sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que corresponde al día 10 de enero del año 2018. Solicito al secretario ejecutivo que sirva para pasar lista de asistencia y verificación de quórum. Con mucho gusto, comisionado presidente. Señoras comisionadas, buenos días. Buenos días. Como lo instruye el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias. Solicito a los presentes ponernos de pie, por favor. Siendo las 10 horas con 10 minutos del día de hoy, 10 de enero del año 2018, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Con su venia, comisionado presidente, el orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 2 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso de las actas de las 2 sesiones extraordinarias celebradas el día 15 de diciembre del año 2017, así como el acta ordinaria de carácter solemne celebrada el día 2 de enero del presente año. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión, DAI diagonal 1645, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Recurso de revisión, DAI diagonal 1663, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión, DAI diagonal 1666, diagonal 2017, ponencia 1, y sus acumulados 1669, 1672, 1675 y 1678 de la misma serie, todos promovidos en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Recurso de revisión, DAI diagonal 1681, diagonal 2017, ponencia 1, y sus acumulados 1684, 1687, 1690 y 1693 de la misma serie, todos promovidos en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Recurso de revisión, DAI diagonal 1696, diagonal 2017, ponencia 1, y sus acumulados 1699, 1702 y 1708, todos promovidos en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Recurso de revisión, DAI diagonal 1705, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. Y por último, el recurso de revisión, DAI diagonal 1711, diagonal 2017, ponencia 1, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Muchas gracias. De nada, comisionada. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. De recurso de revisión, DAI diagonal 1517, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Congreso del Estado de Tabasco. Recurso de revisión, DAI diagonal 1658, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión, DAI diagonal 1661, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Recurso de revisión, DAI diagonal 1664, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión, DAI diagonal 1670, diagonal 2017, ponencia 2, y sus acumulados 1680, 1688, 1694, 1700 y 1706 de la misma serie, todos promovidos en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Recurso de revisión, DAI diagonal 1712, diagonal 2017, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Palabra aquí para ratificar. Tiene el uso de la palabra la comisionada Leida. Por un error en la transcripción de los números del recurso, lo correcto es DAI 1670 y sus acumulados 1676, 1682, 1688, 1694, 1700 y 1706 para los trámites legales correspondientes. Se toma nota, comisionado. Como punto número 7,
tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión DAI diagonal 1518, diagonal 2017, ponencia 3, promovida en contra del Congreso del Estado de Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1602, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión DAI diagonal 1611, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión DAI diagonal 1650, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión DAI diagonal 1656, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Recurso de revisión DAI diagonal 1659, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Recurso de revisión DAI diagonal 1668, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Recurso de revisión DAI diagonal 1674, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Recurso de revisión 1677, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Recurso de revisión DAI 1683, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Y por último, el recurso de revisión DAI diagonal 1728, diagonal 2017, ponencia 3, promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Como punto número 8 tenemos análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo por el cual se autoriza a la Secretaría Ejecutiva de este órgano garante realice vía electrónica diversos requerimientos de información a los sujetos obligados en el Estado de Tabasco, conforme a lo previsto en los lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para atención de requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que emite el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Como punto número 9 tenemos asuntos generales y como punto número 10 clausura la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionado presidente. Le solicito, señor secretario, que someta usted a consideración de este órgano colegiado el orden del día que se acaba de dar a conocer. Con mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado con la precisión referida con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el cuarto del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso de las actas de las 2 sesiones extraordinarias celebradas el 15 de diciembre de 2017, así como el acta ordinaria de carácter solemne del día 2 de enero del presente año, mismas que fueron circuladas previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa de su lectura y con ello la aprobación de dichas actas, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta antes señalada. Con mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de dispensa a la lectura y con ello la aprobación de las actas que han sido debidamente referidas por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y con ello las actas de las 2 sesiones extraordinarias celebradas el día 15 de diciembre del año 2017, así como el acta ordinaria de carácter solemne del día 2 de enero del presente año con 3 votos a favor. Muchas gracias, secretario. Pasamos al punto 5 del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para que realice las propuestas de resolución respectivas. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenos días. Buenos días, comisionada Leida. Buenos días, comisionada Tere. Buenos días a todos los asistentes. Gracias por estar con nosotros en esta sesión ordinaria del Pleno, en el que damos formalmente inicio con los análisis de los proyectos, de los recursos de revisión que se nos son presentados y derivados de solicitudes de información que los particulares estimaron no atendieron su derecho a saber. Bien, la ponencia a mi cargo presenta 7 proyectos de resolución que implican 18 expedientes, por estar algunos acumulados. El primero de ellos es el recurso identificado con el número 1645 o 1645-2017, que fue interpuesto en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
El recurrente solicitó copia en versión electrónica de los comprobantes fiscales que amparan el uso de los recursos del Fonden aplicados en Tabasco del año 2012 al año 2017. El sujeto obligado, a través de la Unidad de Transparencia, emitió un acuerdo de orientación, que en otras palabras es un acuerdo de incompetencia, en el que se sustentó en un memorándum signado por el subsecretario de Egresos, quien con claridad precisó que dentro de la normativa que le es aplicable a esa secretaría no se encuentra facultad alguna que le permita poseer o generar la información requerida. El particular se inconformó en contra de esa determinación y emitió un acuerdo, interpuso recurso de revisión por considerar que se le negó la información requerida. Durante la substanciación de este recurso, compareció el sujeto obligado a rendir su informe de pruebas y alegatos, al que agregó una nueva actuación, un acuerdo complementario para sustentar su acuerdo de orientación. Este acuerdo complementario se sustentó nuevamente en un oficio firmado por el subsecretario de Egresos, quien con mayor claridad expuso el por qué estimaba la incompetencia del sujeto obligado. Para tal fin, expuso una serie de sustento jurídico, entre los que se encuentran precisamente las reglas de operación que fueron tomadas inclusive en el acta del Comité de Transparencia. Es el acuerdo por el que se establecen las reglas de operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, específicamente el contenido de los numerales 55 y del numeral 56, párrafos tercero y cuarto, que establecen con claridad quién es el responsable de ostentar la documentación comprobatoria de los recursos ejercidos a través de este fideicomiso. También se sustenta en lo establecido en el Manual de Normas Presupuestarias del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, específicamente en su numeral 41, que establece que los entes públicos centralizados y desconcentrados deberán conservar la documentación que dio origen al ingreso, la cual deberá estar clasificada y ordenada por concepto de ingresos. En fin, se procedió a analizar toda la documentación aportada por el sujeto obligado y que le fue proporcionada en su momento al recurrente, y advertimos que le asiste la razón al sujeto obligado. En primer lugar, la determinación de incompetencia fue sustentada con base en las facultades que tiene asignada la Secretaría de Planeación, específicamente en el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en donde no aparece disposición alguna específica relativa a conservar o a detentar esta información. Su reglamento interior, precisamente el marco jurídico invocado por el sujeto obligado, que lo es el Manual de Normas Presupuestarias y en las propias reglas de operación, y en ellas se corrobora que quien debe poseer esta información, documentos comprobatorios fiscales, es precisamente el ente responsable de la aplicación del recurso y que resulta ser, en este caso, el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco. En ese tenor, al llevarse a efecto el procedimiento que marca nuestra norma para el procedimiento de incompetencia y al robustecer su actuación con este informe complementario, acuerdo complementario, se sobresee la actuación del sujeto obligado. En el recurso 1663-2017, quien dijo llamarse Arturito Pérez Arias, requirió a la Secretaría de Salud lo siguiente: derivado del oficio SS/SSP/DPCRS, una sigla muy larga, el número del oficio es el 8382-2017, en el que en su punto 4 indica acciones que se complementaron con la realización de 4 tomas de muestras de agua tratada para análisis microbiológicos y físico-químicos. Solicito cuál es el resultado del o los análisis microbiológicos y físico-químicos. Para tal efecto, el sujeto obligado, a través de la Unidad de Transparencia, emitió un acuerdo de disponibilidad al que le adjuntó un oficio signado por la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, quien adjuntó a su vez un oficio, hizo mención de que esta solicitud estaba relacionada con otros requerimientos informativos y que en aquellos requerimientos ya se había otorgado la respuesta. Por tal motivo, remitió la misma respuesta. Y se refiere precisamente al oficio identificado con el número 6609 del año 2016, específicamente de fecha 8 de septiembre de ese año, suscrito por la entonces directora de Protección contra Riesgos Sanitarios. En este oficio, que se otorga como respuesta al particular, se notifican los resultados de los análisis microbiológicos, físico-químico y metales pesados
realizados en el agua de la red que se distribuye a través de ese sistema y fue emitido por el Laboratorio Estatal de Salud Pública. El particular se inconforma porque considera que la información que se le requirió no corresponde con lo solicitado, ya que él pidió los resultados de un oficio del año 2017 y se le entregan resultados de un oficio, contenidos en un oficio del año 2016, y él no considera que sea apta la respuesta. Bien, procedimos a analizar este asunto a la luz precisamente del requerimiento informativo de la respuesta otorgada y el agravio vertido, y advertimos que el área competente para poder pronunciarse lo resulta ser la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, que con claridad expuso que este oficio se encuentra relacionado. Sin embargo, a pesar de que es una determinación del servidor público con competencia para pronunciarse, faltó que se pronunciara, que estableciera el vínculo entre el oficio del que señala que se deriva este resultado con el oficio que se le está proporcionando. Es decir, faltó ese pronunciamiento. Por lo tanto, está incompleta la respuesta otorgada por el sujeto obligado y en ese tenor se modifica la actuación para efecto de que complemente lo requerido por el particular. Tres recursos que quiero comentar al mismo tiempo, que están acumulados. Es el mismo solicitante, el mismo tipo de solicitud, varía únicamente el proyecto contra el mismo sujeto obligado. Por lo tanto, mi planteamiento es en el mismo tenor y por ello, de manera grupal, voy a dar a conocer el proyecto del sentido de 14 recursos de revisión. Me refiero al primer expediente, el 1666-2017 y sus acumulados, 1669, 1672, 1675 y 1678, primer paquete. Segundo paquete, el recurso 1681 y sus acumulados, 1684, 1687, 1690 y 1693. Y el último expediente es el 1696 y sus acumulados 1699, 1702 y 1708. Todos ellos fueron interpuestos por quien dijo llamarse Eulalia Fundora Flores en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. La pregunta es la siguiente. Copia en versión electrónica de la ficha técnica integrada para la aprobación de recursos correspondiente al proyecto RT040, producción de eventos deportivos, entre paréntesis, béisbol, temporada 2016, 90 partidos, o su equivalente durante el periodo del año 2012 al año 2017. En ese tenor van todos los requerimientos, varía únicamente por lo que respecta al proyecto. En todos ellos el sujeto obligado realizó el mismo procedimiento. ¿En qué consistió? En que se turnó el oficio al subsecretario de egresos, quien con toda claridad precisó que dentro de las atribuciones que tiene conferida esa secretaría, específicamente la que está descrita en el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y aquellas que están reseñadas en el reglamento interior de la propia secretaría, no existe disposición alguna que lo obligue a poseer la información requerida. También se sustentó en lo previsto en el Manual de Normas Presupuestarias, específicamente en el numeral 47, que señala que precisamente la información que se genere con motivo de la petición de recursos debe constar en los archivos de las dependencias centralizadas o desconcentradas. En ese tenor, emitió un acuerdo. Esa fue la respuesta del subsecretario. Sin embargo, la unidad de transparencia, en lugar de haber emitido un acuerdo de incompetencia, para lo cual debió haber convocado al comité, emitió un acuerdo de disponibilidad cero. Y evidentemente, pues ahí hay una contradicción entre la respuesta que otorgó el subsecretario de egresos con lo que se le notificó al particular. Por ello, se estima procedente revocar la actuación del sujeto obligado para efectos de que se realice el procedimiento de incompetencia que está previsto en nuestro artículo 142 de nuestra ley tabasqueña en relación con el numeral 48, fracción tercera de la propia norma, y se convoca al comité para que se pronuncie sobre el particular. En ese sentido, se revoca la actuación del sujeto obligado en todos los proyectos mencionados. En el recurso 1705-2017, se le requirió al Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática lo siguiente: los números de todas las cuentas bancarias y números clave de este sujeto obligado,
y el banco respectivo. Esta información es pública según el criterio 11/17 del INAI. El sujeto obligado para efectos de atender esta petición sesionó el Comité de Transparencia y le notificó al particular un acta del comité en el que se restringe la información. El particular se inconforma y emitió una serie de alegatos tendentes a señalar que está su desacuerdo en el sentido de que el criterio del INAI, el último criterio del 11/2017, es en el sentido que los números de las cuentas bancarias deben ser públicas y que además esta causal en la que se sustenta esta reserva no forma parte de la ley general y por lo tanto no es válida, no es legalmente válida, entre otros puntos. Bien, procedimos a analizar este recurso, la impugnación, y en nuestro proyecto presentamos 3 estudios. Primero, la naturaleza de la información requerida, y en este sentido señalamos que el dar a conocer el número de las cuentas bancarias de un sujeto obligado evidentemente podría ponerse en riesgo precisamente la estabilidad financiera y económica del propio sujeto, en razón de que con motivo de la tecnología existente se podría hackear, en términos coloquiales, una cuenta y personas ajenas a la institución podrían apoderarse ilícitamente de estos recursos. Por lo tanto, ha sido criterio reiterado de este Pleno que el número de las cuentas bancarias debe ser restrictivo a través de la causal de reserva descrita en la fracción 16 del artículo 121 de nuestra ley local. Independientemente del criterio del INAI. ¿Anda? Independientemente del criterio del INAI. Independientemente del criterio del INAI, que ahí vamos a aterrizar precisamente. Entonces, criterio es los números de cuentas bancarias, clave interbancaria, es información restringida para este Pleno. Respecto a los nombres de los bancos que también pide el particular, señalamos que es información de naturaleza pública. No afecta en nada el difundir en qué banco se encuentra registrada, depositados los recursos públicos de determinado sujeto obligado. Bien, seguimos en nuestro estudio. Respecto al procedimiento adoptado por el sujeto obligado para dar respuestas a este particular, advertimos que no fue el idóneo. Hemos señalado en reiteradas resoluciones cuál es el procedimiento para restringir una información realizada a través de un requerimiento. El enlace del área responsable emite una respuesta al titular de la unidad en donde le hace su conocimiento que el contenido de esa información contiene datos de naturaleza reservada y debe precisar, fundar y motivar el por qué considera que es de naturaleza reservada. La unidad de transparencia, al recibir este pedimento, tiene que convocar a su comité de transparencia para que en sesión colegiada analice lo que el área responsable de poseer la información está señalando. Es decir, por qué es de naturaleza reservada. De considerar que sí que se confirma la actuación, emitirá un acta, un acuerdo donde señale que confirma la clasificación de la información, precisando qué datos reservados deberán ser restringidos a través de una versión pública. Y posteriormente elaborará un acuerdo de reserva en el que se deberá reseñar la prueba del daño que mandata el artículo 112 de nuestra ley tabasqueña. Y posteriormente a ello, se lo remite a la unidad para que la unidad emita un acuerdo de negativa al que le deberá adjuntar el acuerdo de reserva y el acta del comité deberá publicarla como obligación de transparencia común que está previsto en el artículo 76 de nuestra ley de transparencia. Ese es el procedimiento que se debe adoptar y no se hizo. Se hizo solamente el acta del comité, que fue lo que sirvió de sustento, pero además de la lectura a esa acta del comité no aparece la carga de la prueba que justifique la negativa y que resulta ser la prueba del daño. Y ese tenor, para este Pleno, no es factible realizar la prueba de interés público si se carece de la prueba del daño correspondiente, y eso se hace la precisión en el proyecto que hoy presento. Por lo tanto, el procedimiento desplegado por el sujeto obligado no atendió los parámetros de nuestra norma tabasqueña y por esa razón se revoca la actuación del sujeto obligado y se le hace saber en el proyecto el procedimiento que debe seguir. Ahora bien, el último análisis de este proyecto, y sí me quiero detener, comisionado, porque el alegato del particular va en el sentido de que este Pleno tiene que atender a la literalidad el criterio del INAI.
Y me quiero detener porque efectivamente el INAI emitió un acuerdo, el acuerdo 11/2017, que en su encabezado señala lo siguiente. Cuentas bancarias y o clave interbancaria de sujetos obligados que reciben y o transfieren recursos públicos son información pública. Bien. La ponencia a mi cargo analizó los lineamientos para la emisión de criterios de interpretación que fueron emitidos por el propio INAI y que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 3 de marzo de 2016. En su artículo primero de este lineamiento se señala con claridad lo siguiente. Los presentes lineamientos tienen por objeto regular la emisión y publicación de los criterios de interpretación del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, así como el funcionamiento y organización del Comité de Criterios. Los criterios de interpretación, tanto reiterados como relevantes, serán de carácter vinculante para los sujetos obligados en el ámbito federal y orientadores para los organismos garantes de las entidades federativas. De la interpretación de este artículo, prácticamente la literalidad, conforme a sus términos, es evidente que para los plenos de los organismos garantes no implica una vinculación directa con los criterios que emitan el INAI. Por el contrario, con base en la autonomía constitucional, este pleno y los demás plenos del país tienen expedita la vía para interpretar la norma que les aplique en razón del ámbito territorial y podrá ser orientador para determinados asuntos. Es decir, el criterio invocado por el recurrente no es vinculatorio para este pleno. Tenemos la opción de aplicarlo por analogía, pero no es vinculatorio, no es obligatorio. En ese sentido, es evidente que este razonamiento emitido por el particular no tiene sustento y por lo tanto no abona ni beneficia en nada su alegato. Y en general, en todo lo demás de sus alegatos se le fue atendiendo sus agravios para concluir que se revoca la actuación de este sujeto obligado. En el recurso 1711-2017, quien dijo llamarse Freddy Antonio Hernández Hernández, requirió a la Fiscalía General del Estado de Tabasco lo siguiente. Copia en versión electrónica de los registros de entrada y salidas del personal que labora en la Agencia Regional del Ministerio Público especializada en feminicidios. Esto en los diferentes turnos en que labora el personal, lo anterior durante los días 4, 11, 19 y 26 de febrero, 6, 13, 24 y 32 de marzo, 11, 18 y 25 de abril, 17, 24 y 31 de mayo, 3, 10, 17 y 24 de junio, así como 16, 23 y 30 de julio. O sea, muy específico el requerimiento. En un primer momento, el sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad al que le adjuntó un oficio asignado por el director de Recursos Humanos de la propia dependencia, quien con claridad, director de Recursos Financieros y Humanos, quien con claridad expuso que el particular no aclaró a qué agencia del Ministerio Público Regional se refería. Y luego agregó que en el caso de las agencias que están en el municipio de Centro se lleva un registro biométrico, es decir, de la huella, y que este registro lo lleva de manera individual, independiente, cada coordinador del área correspondiente. Posteriormente, durante la sustanciación del recurso, el sujeto obligado compareció y emitió un nuevo acuerdo en donde adjuntó un oficio asignado por la directora de violencia de género, en contra de la violencia de género, quien precisó que en la agencia regional del Ministerio Público especializada en feminicidios que se encuentra ubicada en Cárdenas, Tabasco, no se lleva un registro de control de entradas y salidas del personal que labora en esa agencia. Y a efecto de robustecer su respuesta, dio a conocer los horarios de entrada y salida de los días que precisó el particular en su pedimento informativo. Bien, procedimos a analizar las dos actuaciones del sujeto obligado
y advertimos que no tenemos certeza ni definitividad en su postura. ¿Por qué razón? En primer lugar, tenemos que el director de Recursos Financieros nos señala de que, y se infiere, mejor dicho, que hay más de una agencia regional. Dijo en la primera respuesta, no se precisó a qué agencia se refiere. ¿Qué se deduce? Que es más de una. La directora de Violencia de Género señala que en la agencia de Cárdenas, pero no se pronunciamiento cuáles otras más hay. Máxime que revisamos el portal institucional de esta dependencia y advertimos que aparecen enlistados dentro de la estructura de la Dirección de Violencia de Género que hay 5 fiscales regionales especializados en feminicidio. Podemos presumir que se trata un fiscal por cada agencia. Puede ser que sea un turno. No sabemos. Entonces, ante esta imprecisión, evidentemente es información que no atiende la totalidad del requerimiento informativo. Pero además, si se tratara de una agencia que estuviera en el municipio del centro, ya el director de Recursos Humanos y Financieros señaló que en las del centro el registro que se lleva es biométrico. Evidentemente, si hubiera una agencia aquí en esa materia en el municipio del centro, tendría que convocarse al Comité de Transparencia para que en una sesión colegiada pues dictaminara que no es factible proporcionar la huella electrónica. En todo caso, sería un reporte digital de asistencias. En ese tenor, se revoca la actuación del sujeto obligado y en el proyecto de resolución se le hace saber el procedimiento que deberá adoptar para atender de manera integral la solicitud planteada por el particular. Y con ello, comisionado presidente, concluye mi participación. Muchas gracias. Gracias, comisionada. De no haber alguna moción o referencia a los asuntos que ha presentado la comisionada Luna y por todo lo expuesto por ella, solicito al secretario ejecutivo somete en votación nominal de este Consejo la propuesta de los proyectos de resolución que han sido presentados. Con mucho gusto, comisionado presidente. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los A favor. Santos. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Pasamos al siguiente punto, el sexto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada. Gracias, honorable presidente, comisionada Tere Luna, a los medios de comunicación y personal que nos acompaña. Me permito dar a conocer el sentido de los recursos de revisión de la siguiente manera. 1517 en contra del Congreso del Estado, se sobresee. 1658 en contra la Secretaría de Salud, se revoca. 1661 en contra el ITAIT, se confirma. 1664 en contra la Secretaría de Salud, se modifica. 1670 y sus acumulados 1676, 1682, 1688, 1694, 1700 y 1706 en contra la Secretaría de Planeación y Finanzas, todos se revocan. Y el 1712 en contra la Secretaría de Salud, se revoca. Dando cuenta del proyecto 1661 en contra el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la persona que se dice ser el recurrente, Lola Lagrande, solicita, quiere saber por qué corrieron a Jazmín Gómez Martínez del Servicio Nacional de Empleo y si le iniciaron procedimiento alguno. Evidentemente, la unidad de transparencia, como marca la ley, cuando nos solicitan una información de un ente público que no tenemos ninguna esfera competencial al respecto, pues evidentemente tiene que convocar al Comité de Transparencia para que éste confirme, en este caso, la incompetencia de este sujeto obligado, porque no obra en nuestro marco jurídico ninguna acción para poder conocer de los procedimientos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal. Por lo tanto, la actuación correcta del sujeto obligado, en este caso el ITAIP, haber declarado el acuerdo de competencia y orientar al ciudadano a que presente esta solicitud en el mismo Servicio Nacional de Empleo. El siguiente recurso de revisión es en contra de la Secretaría de Salud.
pidieron aquí la información relativa al currículum vitae, sueldo, donde se incluyan todas las prestaciones del titular de seguimientos y los horarios de labores. Evidentemente, en atención a que la naturaleza de la información es parcialmente pública, se emitió un acuerdo de disponibilidad donde se señala que el director de esa área correspondiente al contador Antonio López Damián es titular de la unidad de seguimiento con un horario de trabajo de 8 a 9 de la noche, de lunes a viernes y sábado de 10 a 2 de la tarde, que tiene un sueldo quincenal neto de 6.965.26 y se anexa en archivos electrónicos el currículo vitae. Sin embargo, revisando la información, nos damos cuenta que aquí puede versar información que es de carácter estrictamente personal. Por lo tanto, se debió haber convocado al Comité de Transparencia y hacer el testado de la información que corresponde. Aquí la atención no fue la adecuada porque lo que dan ellos es una síntesis curricular, que es una información totalmente distinta. Por lo tanto, aquí se revoca la actuación de este sujeto obligado y pues se convoque al comité y que se proceda lo que en derecho le está permitido. Con eso, presidente, concluyo la exposición de los asuntos de esta ponencia a mi cargo. Le solicito al secretario ejecutivo, si no existe ningún comentario al respecto de los asuntos presentados por la ponencia 2, que someta a consideración de este pleno en votación nominal las propuestas de los proyectos que han sido presentados. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. ¿A favor? Comisionado Jesús Manuel Argáez de A los favor. Santos. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Pasamos al punto séptimo del orden del día, que consiste en las propuestas de los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito poner a consideración de este pleno los siguientes proyectos: el recurso de revisión DAI 1518-2017 en contra del H Congreso, se propone sobreseer. El recurso de revisión DAI 1602 en contra de la Secretaría de Salud, revocar. El recurso de revisión DAI 1611 en contra de la Secretaría de Salud, revocar. El recurso de revisión DAI 1650 en contra de la Secretaría de Salud, revocar. El recurso de revisión 1656 en contra del Ayuntamiento de Centro, sobreseer. El recurso de revisión DAI 1659 en contra de la Secretaría de Salud, modificar. El recurso de revisión DAI 1668 en contra de la Secretaría de Finanzas, revocar. El recurso de revisión DAI 1674 en contra de la Secretaría de Finanzas, el 1677 y el 1683 en contra de la Secretaría de Finanzas se proponen revocar, y el recurso de revisión DAI 1728 en contra del Colegio de Bachiller de Tabasco se propone revocar. De estos, Confirmar. perdón, se propone confirmar. De estos asuntos, me permito comentar el 1611 en contra de la Secretaría de Salud, a la cual le preguntan la relación de beneficiarios de los programas de salud del año 2017. Existe originalmente un acuerdo de disponibilidad por parte del sujeto obligado, sin embargo el solicitante se inconforma diciendo que no le contesta nada, ni siquiera se manda a las áreas competentes y por lo tanto le están negando la información. Nosotros vemos que el análisis que se hace de esta información, pues obviamente el padrón es una serie de información en la que constan los nombres, el domicilio, la edad, estado civil, tipo de enfermedad, padecimiento, apoyo otorgado. Y también es importante señalar que existe información que no debe de ser divulgada por su naturaleza sensible en razón a datos relativos en materia de salud, así como el domicilio, la edad, estado civil e información que puede ser de naturaleza confidencial. Si bien es cierto, el apoyo y el recurso entregado proviene del erario público, sin embargo, el padrón requerido podría contener datos de naturaleza sensible al estar relacionado con temas de la salud de los beneficiarios.
información que sin duda alguna quede enmarcada en el ámbito de su intimidad y en consecuencia no puede ser objeto de divulgación, distribución, comercialización o acceso a terceros sin la debida autorización de su titular, protegiendo así su derecho fundamental a la intimidad y la privacidad. Por lo tanto, se concluye que la naturaleza de la información es parcialmente pública. Ahora bien, nosotros nos encontramos que en el capítulo segundo, denominado de las obligaciones de transparencia comunes, el artículo 76 de la fracción 38 establece que son obligaciones de transparencia comunes los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos. Al llevar a cabo una verificación por parte de este órgano garante al portal de transparencia, se constató la existencia de un documento en formato Excel, el cual permitió conocer los programas de la Secretaría de Salud del Estado, que ofrece en lo particular y en conjunto con la Secretaría de Salud a nivel federal, siendo un total de 34 programas en el año 2017. Mismos que tienen, entre otra información, el ejercicio, periodo que se informa, nombre del programa, presupuesto asignado al programa, origen de los recursos en su caso, la participación del gobierno, diagnóstico, resumen, fecha de vigencia, fecha de término de la vigencia, objetivos, ámbitos de intervención, cobertura territorial, participantes, beneficiarios, etcétera, etcétera. Es una larga cantidad de información, como el municipio, clave, entidad federativa, etcétera, que contiene estos programas. Y la Secretaría de Salud del Estado implementó de manera directa e indirecta 34 programas, entre ellos prevención del control del paludismo, prevención y control de la rabia, programa de brucelosis, salud de infancia, adolescencia, diabetes, programas de prevención y control del dengue, promoción de la salud y determinantes sociales, control de paludismo, cáncer de infancia y adolescencia, alimentación y actividad física, envejecimiento, cáncer de mama. Bueno, son 34, ¿no? Hasta la prevención del suicidio, encontramos salud mental, cáncer cervicuterino, vacunación, por ejemplo, donde también aquí claramente, aunque hay una coparticipación con el gobierno federal, se lleva un listado de quiénes son los beneficiarios, ¿verdad? Que además generalmente son menores de edad, por lo tanto sus datos están pues protegidos al tratarse de niñas o de niños. Entonces, en este sentido, vemos que no obstante que mencionar que la información publicada se encuentra en la columna participantes y beneficiario, existen evidencias que permiten concluir que en efecto la Secretaría de Salud maneja un padrón de beneficiario o participante de los programas de salud del año 2017 y por lo tanto se encuentra constreñida a hacer la entrega de la información requerida. En este sentido, se propone al Pleno revocar la actuación del sujeto obligado para que admita y dé trámite a la solicitud en materia de la presente inconformidad, requiriendo a los enlaces de las áreas de su estructura organizacional que tenga competencia para emitir pronunciamiento a fin de que gestionen la búsqueda de la información, pida al interior de sus respectivos archivos y obviamente proteja los datos sensibles o de naturaleza confidencial que puedan, como hemos comentado, formar parte de estos registros. Esta sería la propuesta por parte de la ponencia 3. Quiero hacer un comentario en este sentido. Tiene el uso de la voz la comisionada Luna. Específicamente en este caso, el sujeto obligado no podría invocar inexistencia, porque precisamente de la revisión que se realizó a su portal de transparencia están los programas que usted acaba de mencionar. Y al existir estos programas sociales, que ya los enumeró, evidentemente debe contener información. Entonces, en ese tenor, en el cumplimiento de la resolución no podría alegarse la inexistencia, a menos que se ateste, que se diga que ese programa específico no ha tenido resultado alguno o está programado, más no se ha ejecutado. En todo caso, estaríamos hablando de una disponibilidad cero, como se le ha llamado, negativa, ¿no? Solamente en ese sentido, pero se deberá pronunciar sobre el hallazgo encontrado precisamente en el portal de transparencia. 34 programas. 34 programas, sobre esos programas se tendría que pronunciar.
Es todo, comisionado. Muy bien. Le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos de resolución que han sido presentados por la ponencia 3. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. ¿A favor? Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los A Santos. favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el punto 8º, relativo al análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo por el cual se autoriza a la Secretaría Ejecutiva de este órgano garante realice vía electrónica diversos requerimientos e información a los sujetos obligados del Estado, conforme a lo que está previsto en los lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención de requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por lo que conforme a los procedimientos previstos en los lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público y para la emisión de evaluación de políticas de transparencia proactiva, los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción cuarta del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, y de los lineamientos generales que establecen los criterios para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información a cargo de las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o realicen actos de autoridad, resulta necesario requerir vía electrónica y por conducto de la Secretaría Ejecutiva de este instituto a los sujetos obligados en el Estado de Tabasco para que identifiquen, elaboren y remitan a este órgano garante el listado de información adicional que consideren de interés público para ser considerada como obligación de transparencia y la relativa a la transparencia proactiva. Asimismo, el listado de personas físicas o morales y jurídicas colectivas que recibieron y ejercieron recursos públicos o realizaron actos de autoridad. Además, informar si cuentan o forman parte de algún fideicomiso en su calidad de fideicomitente, fideicomisario o fiduciario, mencionando si los mismos cuentan con estructura orgánica propia o no. De igual manera, deberán informar si ha establecido o forma parte de algún fondo público, mandato o contrato análogo. Aunado a lo anterior, indicar si cuenta con algún sindicato de trabajadores que reciban y ejerzan recursos públicos. En consecuencia, este instituto estima conveniente aprobar este acuerdo, que pues es sumamente importante para ver los alcances de los sujetos obligados de este ejercicio del 2018. Por lo tanto, invito si alguien desea hacer uso de la palabra en este punto del orden del día. Sí, quiero hacer uso de la palabra. La comisionada Luna tiene el uso de la voz. Gracias. Sí, evidentemente este acuerdo, que me parece interesante que aprobemos, deriva en la obligación que tiene ese órgano garante de que cada año se actualice tanto el padrón de sujetos obligados como que aquella obligación relativa a determinar los catálogos y publicación de información de interés público, así como la emisión de políticas de transparencia proactiva. Por ello es indispensable, es necesario que los sujetos obligados se pronuncien. Y efectivamente el sustento invocado en este acuerdo, que es precisamente emana de los lineamientos en materia de requerimientos, ¿cómo se llaman? Los lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención de requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios emite el Sistema Nacional y que son de aplicación obligatoria para los sujetos obligados, permiten a ese órgano garante requerir a los sujetos obligados, incluyéndonos nosotros, para que entreguemos la información que sirva a peticionar el secretario ejecutivo. Aquí el comentario que yo tendría, comisionado presidente, es que nomás se le adicione que este requerimiento que va a hacer la Secretaría Ejecutiva, el plazo que se le va a otorgar a los sujetos obligados para que den cumplimiento a la petición. Yo creo que lo hemos hecho el año pasado, fueron de 3 días, de 3 días hábiles. Entonces, en todo caso, que quede aquí enmarcado en nuestro acuerdo que esta autorización que se le confiere a la Secretaría Ejecutiva para el requerimiento de la información a los sujetos obligados sea de 3 días contados a partir del día siguiente en el que reciba el comunicado oficial
por parte del secretario ejecutivo. Por lo general considero que sí es necesario que los sujetos obligados pues tengamos ya la costumbre de que anualmente se hará este tipo de requerimiento, porque la ley así no los mandata a los órganos garantes. Gracias. Tomamos nota de lo antes expuesto y solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado las propuestas antes señaladas, de conformidad con lo establecido por el artículo 22, fracciones primera, segunda, 13ª, 15ª del reglamento interior de este órgano garante. Con mucho gusto, comisionado presidente. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los A Santos. favor. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobada la propuesta sometida a votación con 3 votos a favor y se toma nota de la adición que se va a realizar al acuerdo documento. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el 9º del orden del día relativo a asuntos generales. Si alguien desea hacer uso de la voz. Gracias. No. Aquí Gracias. decir que se ha seguido trabajando en parte en la capacitación con los sujetos obligados, con las nuevas reglas que tenemos en materia del CIPOD, y también en este sentido ya vemos que se mantiene Tabasco en el 4º lugar en las líneas de captura, y también se está ahondando también en cuanto a información secundaria, que se tiene ya la carga de información tanto por parte de la Federación como por las entidades de la República Mexicana, por parte del Sistema Nacional de Transparencia. Es un comentario que quiero hacer, y bueno, tratándose de una sesión ordinaria, y una vez que se han agotado el orden del día, pido a los presentes ponernos de pie. Siendo las 11 horas en punto del día 10 de enero del año 2018, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se convoca para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día viernes 19 de enero del presente año a las 14 horas en este mismo recinto. Muchas gracias a todos por su asistencia, que tengan un buen día. Buen día. Muchas gracias.